¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a Travesía Ferox. El día de hoy les traigo un video bastante especial que, por cierto, me han estado pidiendo mucho en los comentarios. Entonces vamos a hablar sobre los hongos. Y bueno, más allá de ser solamente champiñones y setas para la comida, son toda una maravilla evolutiva, así que vamos a verlo. Bueno, chicos, ahora que estamos de regreso, creo que la gran mayoría de nosotros, si no es que todos, estamos familiarizados con especies como el champiñón blanco o la seta blanca o seta gris o el hongo portobelo, que estos pues son bastante famosos utilizados en la cocina, ¿no? Pero la verdad es que estos representan una pequeñísima parte de lo que son tan solo los hongos comestibles. Y de hecho, un dato curioso es que el organismo vivo más grande del mundo es en realidad un hongo. Bueno, antes de comenzar tenemos que saber una cosa. La parte que nosotros consumimos es en realidad llamado cuerpo fructífero, no es el hongo como tal. En realidad el hongo está formado por pequeñas hifas. Estas son células alargadas de forma tubular que forman una red que crece de forma hipógea. Esto quiere decir que crece debajo de la tierra o puede crecer debajo de la madera, como es el caso de algunos hongos degradadores de la madera. Entonces en realidad simplemente es la parte reproductiva, en donde la hifa ya madurada va a generar estas estructuras para poder liberar las esporas y crear un nuevo organismo a partir de este hongo. Es por esto que podemos ver varios hongos del mismo género o similares creciendo a partir de un mismo punto, porque en realidad son el mismo hongo, simplemente son estructuras reproductivas diferentes. Bueno, de forma tradicional podemos encontrar este diseño en todos los hongos o en la mayoría de ellos, que se componen por tres partes principales. La primera va a ser el píleo o va a ser el sombrero, que va a estar encargado de hacer el efecto de una sombrilla. De hecho, también se le conoce como sombrilla. Va a hacer este efecto sombrilla en la parte alta de lo que es el himenio. En el himenio es donde se desarrollan todas las esporas. Entonces es la parte que se busca proteger del hongo. También vamos a tener el estípite o el pie, que tal cual va a permitir al hongo estar de pie, o sea, mantener esa posición erguida. En este caso el pie va a tener ciertas modificaciones, como es el caso de, por ejemplo, algunos hongos que presentan anillo residual, una volva, o pueden presentar escamas o alguna otra modificación. Y esto ya dependerá mucho del grupo del que estemos hablando. Y de hecho, este tipo de características nos va a ayudar muchísimo a poder identificar estos hongos. Ya todo esto, pues hay muchas clasificaciones de hongos, pero nosotros nos vamos a basar en la clasificación morfológica. Esto quiere decir que nos vamos a fijar en su forma física y en sus características. En este caso, a cada hongo lo vamos a asignar a un grupo dependiendo de sus características físicas. Y bueno, de esta forma llegamos a la clasificación morfológica de los hongos. Aquí en México encontramos gran variedad de hongos, la verdad es un país bastante importante en cuanto a variedad de hongos. Y vamos a trabajar grupo por grupo, no se preocupen, justamente para que conozcan todas estas características que lo definen y estas formas características que tiene el hongo para que nosotros podamos ubicarlo dentro de un grupo morfológico. Bueno, para comenzar con nuestra lista vamos a empezar con uno de los grupos más representativos, que son los hongos laminados y los hongos venados. Y no me refiero a este venado. Bueno, en realidad a estos se les conoce como agaricáceos y cantareláceos. Estos van a conformar el grupo representativo más importante, o al menos el que más se conoce, dentro de estas clasificaciones de hongos. En este podemos encontrar géneros como por ejemplo Agaricus, que viene siendo nuestro champiñón normal, el champiñón blanco, o el hongo portobelo. Sí, porque en realidad son el mismo género, de hecho son la misma especie. Simplemente uno es un botón, o sea apenas está creciendo, y el otro ya es un hongo maduro. O también aquí podemos encontrar a las amanitas. Este pues es creo que el hongo más representativo de este mundo, que es este típico honguito blanco con el sombrero rojo,
y unas escamitas en la parte de arriba, como el de los pitufos o ya saben, en las caricaturas y así. O también podemos encontrar hongos no tan conocidos como es Coprinus, aquí se los dejo, que es bien conocido como el hongo de la tinta, porque justamente una de sus características es que al pudrirse libera tinta para liberar sus esporas. Entonces tiene un mecanismo muy curioso. O también en cuanto a cantareláceos tenemos este grupo de trompetitas de colores que pues, a simple vista parecen venenosas o peligrosas, pero la verdad es que son bastante comestibles y la verdad es que saben muy rico. Bueno, nuestro siguiente grupo va a ser el grupo de los poliporáceos. Y sí, se llaman poliporáceos porque el limenio es poroso. Sí, en vez de las láminas regulares que conocemos, tienen pequeños poros en la parte de abajo del píleo. Esto es característico del grupo, pero pues la verdad es que es un grupo extremadamente grande. Entonces podemos tener géneros, por ejemplo, el Boletus edulis, que es uno de los hongos más consumidos en cuanto a hongos silvestres, que pues aquí en México lo conocen más como pambazo, ya que pues, tiene la forma característica de un pan de pambazo y pues es similar la preparación. O por otro lado también encontramos a los hongos degradadores de madera, como les había comentado antes, como son los del género Polyporus. Aunque por otro lado también podemos encontrar hongos maderosos que imitan a la madera y de hecho adquieren esas características como rígidas de la madera, entonces se les llama maderosos, como por ejemplo la Ganoderma lucidum, que pues esta es bastante conocida como el hongo reishi, que es utilizado para justamente todos estos suplementos alimenticios y es medicinal en muchas culturas. O por ejemplo también tenemos hongos pudridores de la madera, como son el caso de Felinus o Polyporus en general. Bueno, y de la mano con este grupo de hongos también tenemos otro que es similar, que es conocido como teleforáceos. Este grupo también es poroide, pero la diferencia radica en que estos hongos van a ser conocidos mejor como abanicos, ya que no tienen esa consistencia maderosa, sino como de cartón o de papel, ya que son delgaditos y el limenio es un poco menos marcado, y de hecho crecen muy pegados a los troncos de los árboles. De hecho, hay géneros, por ejemplo, Trametes versicolor, el cual pues tiene unas bandas de color muy bonitas y pues por esto se le conoce como cola de pavo, porque pues tiene esas banditas, ustedes entienden, ¿no? Y bueno, algo chistoso de este grupo es que los poros, si bien a simple vista se parecen, en realidad estos son bastante diferentes al grupo de los poliporáceos, ya que estos son hexagonales. Sí, son bastante curiosos, tal vez no se alcance a ver bien, pero aquí les dejo una foto de cómo se ve la parte de atrás del hongo, en la parte del limenio, y se alcanza a ver como ese patrón hexagonal y se ve bastante padre. Bueno, y hablando de degradadores de madera, no podemos olvidar mencionar a los hilariales. Estos son característicos ya que son llamados, o bueno, bien conocidos, como dedos de bruja o dedos de muerto. Estos tal vez los hayan visto en alguna publicación, ya que son bastante curiosos y que a pesar de parecer piedritas o no sé, la mano de algún demonio, pues en realidad son hongos, solo que crecen en forma de dedo o en forma, sí, como piramidal. Y justo una característica de este grupo es ese estroma de color brillante regularmente o de color muy oscuro, que los caracteriza, claro. Y estos en la parte de adentro de ese estroma desarrollan peritecios, que son justamente pequeños sacos donde se maduran las esporas y posteriormente se liberan. Pero lo chistoso es que el estroma es muy duro, es casi una piedra. Bueno, también tenemos un grupo bastante particular en cuanto a la forma, ya que tienen una forma muy característica, los nidolariales. Estos son hongos muy chiquitos, pero son hongos en forma de nido de pájaro, sí, así como de copita. O sea, la mayoría tienen esta forma. Y lo chistoso es que les llaman nidos de pájaro porque justamente en la parte de adentro tienen unos pequeños sacos en donde se maduran las esporas que simulan ser los huevitos de esos pajaritos, ¿no? Entonces la verdad es que se ven muy bonitos y pues creo que es un grupo muy desconocido, pero es uno de los más bonitos. Por otro lado, volviendo ya un poco más al suelo, podemos encontrar algunos hongos con una forma de clavo o con forma de coral. Sí, bastante curioso, ¿no lo creen? Pero sí, a estos se les conoce como clavariáceos o caluceras, ya que este grupo de hongos tienen la característica de tener forma de clavo, tal cual, o sea que es la parte larga y una cabecita. Aquí encontramos a los hongos de coral o a los que comúnmente se les conoce como patitas de pollo, que son estos, que son del género Ramaria, que tienen unos colores bastante brillantes y son muy bonitos y pues parecen sacados del mar, ¿no? Y pues algo chistoso es que estos llegan a tener coloraciones como en tonos coral, amarillos, naranjas o inclusive hasta rojos. Entonces la verdad es que son muy curiosos y la verdad es que padre porque son comestibles.
Y bueno, adicional a este, tal vez no tan bien recibido, tenemos al grupo de los falales o los faláceos. Y sí, la verdad es que el nombre suena un poco muy fálico, y pues sí, es la verdad, se llaman faláceos porque tienen forma de falo. Bueno, estos hongos, como les mencionaba, no son tan bien recibidos porque en realidad, en cuanto a su descripción, pues los especialistas aseguran que tiene un olor muy nauseabundo, o sea, que va desde cuestiones como sudor o carne podrida. Pues la verdad es que no es un olor muy agradable. Ya me tocó colectar algunos de estos y pues la verdad es que sí, están un poco raros, aquí se los dejo. Y pues la mayoría tienen esa forma. Hay unos un poquito más discretos, pero de estos pues sí, no hay cómo ayudarles. Pero un hecho chistoso es que justamente el olor que tienen estos hongos es característico de los géneros. Entonces estos olores nos pueden ayudar a identificar al grupo de hongos. Bueno, por otro lado, y ya yendo un poco más hacia lo comestible, tenemos otro de los grupos que son bastante relevantes en cuanto a cultivo de hongos, que es el grupo de los idnáceos. Y no ignacios, idnáceos, como es el caso de Ericium. Ericium, o mejor conocido como melena de león. Este grupo de hongos es bastante curioso porque se les conoce como hongos con dientes. Pues sí, antes de que se me espanten, pues no son dientes de verdad. Simplemente la proyección del himenio es en forma de pico. Entonces parece un diente o un colmillo, pero no es un colmillo, simplemente se ve de esa forma. De hecho son suaves y son bastante ricos. Y bueno, ya yendo un poco más hacia lo gourmet, porque sí también hay muchos hongos que son gourmet o son muy aclamados en la cocina, en la alta cocina. Son por ejemplo el grupo de los morquelales y los helveláceos. En este grupo podemos encontrar a los llamados elotitos o colmenas. Todos estos forman parte de un subgrupo que justamente se identifican por el género Morquela. Y adicional a este podemos encontrar también a los hongos que tienen esta particular forma de silla de montar, llamados helvelales, como este del género Helvela. O también tenemos algunos no tan proclamados, bien recibidos por unos, odiados por otros, como es el caso de los carbones y los falsos carbones, que pertenecen por ejemplo a los géneros de Ustílago, como Ustilagomydes, y Claviceps purpurea, por ejemplo, que son el huitlacoche y el hongo del centeno, siendo el primero comestible y bastante apreciado aquí en México, y odiado en Europa, y el segundo es un hongo alucinógeno, que está prohibido aquí en México. O bien, creo que también algunos estamos familiarizados con lo que son las trufas, ¿no? Las trufas del género tuber, que son de la familia de los piscisales, son pues estos hongos negros, redondos, bastante grandes, depende mucho de la especie, pero sí son de tamaños bastante grandes, que pues algo curioso de estos es que son bastante caros. ¿Por qué? Porque estos todavía se extraen de forma artesanal, utilizando cerdos de rastreo que se encargan de olfatear y descubrir a las trufas verdaderas. Por eso esta actividad es muy cara, y por eso en algunos restaurantes todavía podemos gozar de esto, pero es a un costo muy elevado. Y bueno, por un momento vamos a volver hacia los árboles, que es donde crece nuestro siguiente grupo, que son unos hongos un poco inusuales, diría yo. Son hongos de la familia tanto Tremelaceae como Auriculariaceae, que están representados por el género Tremela y Auricularia respectivamente. Pues tienen una consistencia muy extraña, ya que pues, a diferencia de los hongos normales, estos tienen una forma gelatinosa, como podemos ver de este lado. Estos pues parecen pues mocos, pero la verdad es que son comestibles y tienen la consistencia de una gomita. No tienen sabor de una gomita, pero la consistencia es muy parecida. Y por supuesto no podemos olvidar a los pleurotáceos, que en este grupo vamos a encontrar al género Pleurotus, que en este caso viene siendo la seta. Y aquí tenemos por ejemplo la seta blanca, la seta gris o la seta rosada. Y no sé si ya la conocían, pero es muy bonita y todas son comestibles. Además es de los hongos más cultivados en cuanto a cultivo profesional de hongos, y de hecho aquí en México se hace y es bastante popular. Y bueno, finalmente en nuestra lista, como ya vimos, pues tenemos hongos de todo tipo, de las formas más extrañas y de las consistencias más extrañas posibles, y pues estos no van a ser la excepción, ya que el grupo de los licoperdáceos, representado bien por el género Lycoperdon, bien llamados hongos globosos o peditos de lobo, y sí, antes de que me digan, así se llaman, y pues así los conocemos. Y bueno, estos son unos hongos huecos de forma circular, aquí les dejo una foto, que la característica es que para liberar sus esporas, pues lo liberan utilizando el aire. Entonces cuando presionas el hongo, libera las esporas como si fuera un pedito, por eso se le llama así. Y bueno chicos, estos son los grupos más representativos de hongos. En realidad no son todos, porque pues no acabaríamos este video.
pero son los más representativos y de hecho estamos tomando como base a todos esos macrohongos. ¿A qué me refiero con esto? Pues son los hongos que podemos ver a simple vista, ya que pues son los más llamativos, pero hay hongos muchísimo más pequeños y muy interesantes, pero de esos hablaremos en otro video. Y bueno chicos, antes de irnos me gustaría que me contaran su experiencia con los hongos, de si ya conocían por ejemplo el cultivo de hongos, ya han ido a colectar hongos al cerro, obviamente. La verdad es bastante entretenido, es muy padre, toda una experiencia. Asimismo me gustaría que me contaran si ya conocían toda esta variedad de hongos o si es la primera vez que escuchaban de ellos. Pero bueno, los leo en los comentarios. Ya por último, recuerden dejar un super like y un comentario diciendo si les gustó el video o si quieren que hagamos una segunda parte, los estaré leyendo. Y por supuesto no se pueden ir de aquí sin haber compartido este video para hacer todo un ejército de admiradores de los hongos. ¿Les gustaría? Además no olviden suscribirse porque estamos actualizando el contenido bastante seguido. Y bueno, ya de verdad para terminar, recuerden seguirnos en redes sociales, nos pueden encontrar como Travesía Ferox, tanto en Instagram como en TikTok, se los dejo aquí abajito, para que pasen a darse una vuelta. La verdad es que estoy subiendo contenido diferente y la verdad vale la pena darse una vuelta, que los estaré viendo por allá también. Y pues sin más, pues nos vemos el próximo video.